Cordial saludo. Soy Juan H. Quintero Restrepo, estudiante de la maestría en Recursos Digitales aplicados a la educación, y en este video quiero presentar mi análisis sobre el plan de estudios de la institución educativa San Juan Bosco. Esta actividad la he llamado Ruta del Aprendizaje, una revisión a la bitácora con el fin de innovar. Parto la presentación de este paralelo desde la definición de plan de estudios que nos orienta el Ministerio de Educación Nacional, en donde es el esquema que estructura las áreas obligatorias y áreas fundamentales en las instituciones educativas y aquellas áreas, aquellas asignaturas que son propias para esa región o para el lugar donde se realice o se construye el currículo de establecimientos educativos nacionales. El plan de estudios de la institución educativa San Juan Bosco, a partir de lo que nos sugiere el ministerio, he dividido mi presentación en los elementos del plan de estudios, el plan de estudios institucional, que fue lo que encontré, que se rastreó, que logré evidenciar, y en un tercer momento está en mi propuesta, está lo que se sugiere para el involucramiento de las TIC como innovación pedagógica. Los elementos entonces del plan de estudio son los contenidos, la manera en que se configura el logro y la competencia, la metodología, la evaluación y para terminar mi paralelo realizaré una conclusión. El primer elemento del plan de estudio son los contenidos. En la institución educativa San Juan Bosco, los contenidos son abordados desde los estándares que emana el Ministerio de Educación Nacional. Igualmente, los DBA de esta manera bajan a ser contenidos cuando llegan a ser DBA. Y las áreas que no tienen contenidos, en este caso como filosofía, que es el área que lidero, tenemos lineamientos, en el área de filosofía es el documento 14, en donde nos sugieren algunas de las estrategias y temáticas como problemas de investigación en filosofía. Son preguntas que se ha hecho el hombre. Como retomamos entonces a los estándares, he querido vincular en este primer momento el documento ministerial donde están emanados los estándares, y encontramos de que de allí se desprenden los contenidos, pero eh, frente al proceso de la innovación y del involucramiento de TIC es un poco ajeno a él. ¿En qué sentido? En que la institución educativa no lo vive bajo la transversalización de las áreas. Las áreas siguen siendo dictadas como islas totalmente aparte que no pueden dialogar o que manejan temáticas muy diferentes. Eh, y creo que al involucrar las TIC dentro de todos estos procesos, las áreas puedan encontrar la transversalización necesaria para que los estudiantes comprendan de que el conocimiento es una red y que lo uno me lleva a lo otro y que puedo intercambiar conocimientos entre disciplinas y asignaturas. De igual manera, las áreas deben tocar dilemas tecnológicos. Mi propuesta para esta transversalidad entonces va a partir desde lo que encuentro en el plan de estudios. El plan de estudios me está diciendo, bueno, la institución tiene estas áreas definidas. Me dice que el área de humanidades está compuesta por dos asignaturas, español y cátedra de lectura. Me dice que ciencias naturales está compuesta por las asignaturas de biología, química y física, y que ciencias sociales está compuesta por etnoeducación, economía y política para la media, competencia ciudadana para toda la institución y cátedra municipal de La Paz. De ahí las áreas individuales, matemáticas, filosofía artística, ética, religión, educación física, no están unidas con ninguna asignatura, y mi propuesta entonces radica en todas las áreas deben de buscar literacidad digital. Tanto es el llamado para que los dispositivos entren a las áreas, que no solamente debe haber literacidad digital en el sentido de lo tecnológico, sino también desde lo informacional. O sea, vamos a enseñarle al estudiante a manejar el dispositivo, pero también a cómo manejar la información dentro del dispositivo. O sea, los dos tipos de literacidad digital compete a todas las áreas y es transversal.
La red de conocimiento. ¿Cómo hacer de que en una temática ciencias naturales pueda trabajar con ciencias sociales? Estamos hablando de páramos, entonces en ciencias naturales están hablando del ecosistema de los páramos, mientras que en ciencias sociales estamos hablando de la productividad y lo que viene siendo ese gran tesoro, el tener el páramo para el desarrollo del país. Pero entonces ya llega matemáticas a decir, bueno, entonces midamos ese desarrollo y hagamos gráficos y todo esto. Estas redes de conocimiento, vistas desde la tecnología, vistas desde una posibilidad de que el estudiante haga esa red y pueda vincular todas las áreas a un solo eje, es posible. Y sería esa mirada holística ayuda a que el estudiante comprenda desde alguna de las áreas de conocimiento y empiece a crear deducciones. Eh, es necesario la utilización de recursos digitales abiertos y gracias a la utilización de esos recursos digitales vamos a empezar a potencializar esas competencias digitales, eh, volver al estudio de casos, pero que en esta situación involucren las TIC, entonces no solamente la situación que sucede clásico en el mundo eh, físico, sino que también todo lo que está involucrando el mundo virtual. Y por último, algo que me llamó la atención dentro del rastreo que realicé para poder hacer esta propuesta fue el modelo uno con uno, que no lo conocía gracias a la documentación enviada por la docente. Pude darme cuenta de que dejemos entrar el dispositivo a clase, de que es la mejor herramienta, de que no es un elemento distractor. Entonces que el celular, la tablet, el portátil lleguen y en las posibilidades en que cada vez la clase media adquiere estos dispositivos y nuestros colegios están llenos de ellos, entonces podemos aplicar ese modelo uno con uno y enseñar todo lo anterior. O sea, yo pienso que en el modelo todo esto que se transversaliza lo podríamos definir como lo que es él. Entonces esta es mi propuesta frente a la forma en que los contenidos pueden transversalizarse y generar la innovación necesaria. Para continuar, en el segundo elemento del plan de estudios tenemos la forma en que se conciben los logros y las competencias. El aprendizaje se evidencia en la institución educativa desde los parámetros estatales del ser, el saber y el saber hacer. Los estudiantes son los logros, o sea, nuestras evidencias de aprendizaje van a partir de estos tres elementos. Entonces, no noto cómo desarrollamos solamente las competencias básicas, pero no estamos fortaleciendo las competencias digitales tan necesarias y tan urgentes en este momento que ha llegado la tecnología a las aulas. Entonces, en esta presentación eh, parto desde lo que es la definición de competencia digital, o sea, la habilidad de utilizar el ordenador para todo ese gran universo que es el manejo de la información. ¿Y por qué son necesarias? Porque en la institución educativa hace falta alfabetización informacional. No todos los docentes tienen un conocimiento propio de ellos. Segundo, no hay una creación de contenido digital. Es poco, tanto por estudiantes como docentes. No se utiliza la tecnología para resolucionar problemas. Y la comunicación y colaboración digital es poca. Utilizamos los medios para publicar, pero no para que se conviertan realmente en esa red de comunicación que la institución puede ser, y la creación también de material digital con que la institución no solamente ya va a educar al estudiante, sino a toda la familia. Y por último, que pasa muy frecuentemente, no enseñamos sobre cómo asegurarnos dentro del mundo digital. Mis propuestas entonces, las acciones frente a este segundo punto es que las áreas deban estructurar la utilización de dispositivos electrónicos en tres actividades del periodo. Todas las áreas se sienten y planeen y van a haber tres actividades dentro del periodo donde realmente el dispositivo que tenemos en clase me tiene que ayudar y lo tenemos que utilizar, sea para capturar información. Los estudiantes en las áreas, segundo, deben rastrear, evaluar y producir, presentar e intercambiar información.
Hay una cantidad de estrategias, entre ellas como identificar cuál es la noticia falsa, empezar a crear redes de seguir de dónde partió. Entonces hay una cantidad de maneras en que los estudiantes pueden llegar a la información y empezar a colocar todo este proceso de evaluar, producir, pero también su sentido crítico. Implementar la WebQuest en las áreas del plan de estudio. Definitivamente es muy buen recurso. Creo que se hace necesario de que las áreas se comprometan a empezar a crear así sea una por periodo y que el estudiante pueda evaluarse a partir de una WebQuest y con la misma retroalimentación. O sea, la WebQuest lo lleva a buscar información para poder solucionar la problemática que se le plantea. Es necesario incluir dentro de los pactos de área las normas que propone la netiqueta. Los estudiantes tienen que aprender cómo ser ciudadano digital. O sea, es urgente de que el estudiante aprenda qué es ser ese convivir en el ciberespacio. Y por último, frente a estas acciones, las evidencias de aprendizaje deben nutrirse de recursos digitales. Los DBA son la propuesta estatal, pero nosotros los docentes somos los que le damos ese toque con el recurso digital, en donde lo vamos a volver más atrayente para que el estudiante se motive. Bueno, acá terminamos y continuamos entonces. Esas competencias que acabo de describir son las que vienen a fortalecer los logros. O sea, el estudiante no solamente debe estar en el saber hacer y saber, sino que nos tenemos que abrir un poco más y en este caso sería hacia la tecnología. En el tercer elemento, la metodología, dentro del plan de estudios, la metodología viene ligada al modelo, y- pero realmente lo que se observa es el tablero y el marcador. Los recursos digitales poco han llegado, hay pocos videobit, los computadores son mínimos, los profesores pocos, tenemos entonces computador y como soy un ente activo de la institución, entonces noto en dónde puede haber esta escasez de elementos electrónicos. Eh, los estudiantes presentan exposiciones, participan de mesas rondas, o sea, la metodología es activa, hasta cierto punto pues muy constructivista, pero hay poca utilización de dispositivos. Considero que se hace necesario para este plan fomentar la red de aprendizaje, definitivamente tomar la gamificación como un elemento importante. El estudiante puede aprender jugando, o sea, ya la pedagogía clásica nos lo dijo y ahora tenemos un dispositivo para generar juegos más intencionados, o sea, que realmente lleguen a lo que nos proponemos. La creación de webinar eh, ayuda a que el estudiante recuerde situaciones que pasaron en clase y quizás hasta qué punto podemos hacer la clase de inmediato el webinar y que el webinar sea un registro de ella también para que él pueda volver al conocimiento dado. Instaurar lo que decía, instaurar la WebWeds como estrategia del aula y acoger el modelo uno a uno para tener como fin entornos personales de aprendizaje. Eh, es llegar a que por fin en nuestros países, por muy subdesarrollados que parezcan, el estudiante en su celular pueda tener sus notas de clase y que el estudiante pueda tener su espacio en donde tiene lo suyo de aprendizaje y evaluar qué tanto ha avanzado y tener su entorno. La propuesta hacia este momento de la metodología parte de que la institución tiene que generar un plan TIC y en ese plan TIC yo propongo dentro de tres lineamientos: el objetivo estratégico, las metas y las políticas. El primero es definitivamente dinamizar e innovar las prácticas académicas y es que los planes de área cuenten con recursos educativos virtuales abiertos y para ello entonces voy a la ley 115, la ley general de educación, y en el artículo 4 me están diciendo que entonces hay que promover la formación de los educadores,
también promover los recursos y los métodos educativos y la innovación. Entonces, veo en este momento necesario que tomemos conciencia de que tenemos que recurrir a los recursos educativos digitales. En un segundo objetivo estratégico hay que alfabetizar el cuerpo docente y hay que alfabetizar a los padres de familia. Entonces, la meta sería que para el 2025 el 80% de la comunidad educativa haya cumplido con algunas jornadas de el MLS institucional, o sea, cómo navego en el Sinaí, cómo tengo las notas de mi hijo, que el profesor sepa entonces qué repositorios ir a sacar, a extraer, perdón, las estrategias necesarias para poder aplicar en clase. Entonces, y lo fundamento desde la ley 115 nuevamente en el artículo 111, en donde estamos en la autonomía, listo, la autonomía de poder empezar a generar entonces esa capacitación de los profes. Continúo con un tercer y último objetivo estratégico que tiene que ver con la implementación del recurso digital WebWeds en todas las áreas de aprendizaje. Todas las áreas definitivamente deben implementarla para que sea el primer acercamiento hacia lo que sería abrirle la gran puerta a la entrada de las TIC, porque ya este sería el primero y después hablaríamos de otros objetos de aprendizaje y por último la institución podría tener sus propios ambientes. Allí entonces retomo el plan Vive Digital para fundamentación teórica. Continuamos entonces dejando la metodología con los elementos de el plan de estudios de la institución educativa San Juan Bosco, el municipio de Apartado, y hablamos entonces sobre la evaluación, medir los desempeños académicos. Allí cada área desarrolla su evaluación libremente. Hay docentes que la hacen escrita, otros que la hacen por medio de las metodologías activas. Los criterios de evaluación de la institución son en el ser un 20%, en el saber un 30%, en el saber hacer un 30% y todo el componente de autoevaluación, hetero y coevaluación un 20%. Como propuesta y como lo que sugiero es que la institución le saque un poco más de provecho a la MLS. O sea, tienen un sistema llamado Sinaí, en el cual no solamente sirve para albergar la Big Data de los estudiantes, sino que allí también están las notas y también tienen un ambiente en donde se puede crear ambientes virtuales, disculpando la redundancia. Ahora bien, es necesario diseñar evaluaciones en línea y acercar cada vez más al estudiante en que él puede ser evaluado y obtener su calificación de retroalimentación de inmediato, y de esta forma diversificamos las evaluaciones escritas. He querido presentar en este paralelo como propuesta una página que creé en el anterior semestre, obviamente del área que manejo sobre filosofía. Entonces, en un primer momento estamos en la presentación, qué vamos a hacer, cuáles son las competencias, cómo lo vamos a realizar. En un segundo momento, el estudiante empieza entonces a realizar lecturas no muy extensas, con algunas palabras señaladas como para llamar la atención, y de igual manera un vínculo para que lea un capítulo, para que lea una parte de un libro de Fernando Savater y pueda presentar de esa lectura una consulta, unas preguntas muy cortas y que de manera virtual las puede enviar, y el docente nos queda el registro para poder realizar evaluación de la consulta que el estudiante hizo. En esta página también quise colocar un video aprovechando y dándole la posibilidad que el estudiante que aprende de diferentes formas, y algunos que son muy visuales. Entonces, como nuestro tema central es Sócrates, un video sobre Sócrates, y hay un pequeño
donde usted puede hacer preguntas a partir de lo visto en el video. También tiene un muro de Padlet para lo que tiene que ver aprendizaje colaborativo, entonces entre todos vamos a colocar qué es lo que sabemos y qué más de poder leer al otro, de degustar lo que el otro me está diciendo que conoce y sabe. Em, Le estamos dando final, todos los nombres que tiene cada uno de los íconos pertenecen a la filosofía socrática. Por último, terminamos con este cómic y el estudiante puede jugar, listo, acá en EducaPlay, y puede hacer un crucigrama. Notemos entonces cómo todos los elementos que encontramos en esta página nos pueden ofrecer una evaluación y nos pueden decir el estudiante ha aumentado su vocabulario, el estudiante es capaz de buscar información, hacer una consulta, el estudiante es capaz de colocar su punto de opinión y respetar la opinión del otro. Y por último, porque realmente lo tenemos que hacer, tipo prueba IFEX, hay una evaluación para poder de inmediato el estudiante la contesta, obtiene su nota y tiene otra posibilidad para entregarla, de modo de que va a reforzar conocimiento. Bueno, mi, para ir terminando, la conclusión de este paralelo es que dentro de todo este ecosistema de aplicaciones virtuales, todo tiene una, o sea, el potencial es grandísimo y la institución debe abrir sus puertas de una manera prudente porque todavía los docentes tienen vetado los celulares como distractores. Entonces, comprometerse primero con la alfabetización de los docentes para que los planes de área se vean enriquecidos con los recursos digitales. Y en un segundo punto, para concluir, es que la gestión administrativa debe fortalecer el equipamiento de las herramientas necesarias eh, para poder adoptar el conectivismo en su ruta de aprendizaje. No podemos seguir con las escuelas clásicas porque ya tenemos modelos que nos están ofreciendo alternativas para los estudiantes nativos digitales. Finalizo, voy cerrando con esta frase que es la puerta de entrada a las TIC es por la ruta del aprendizaje, es por acá, definido por las bitácoras llamadas planes de área. El plan de estudios está compuesto por unas directrices, pero lo fuerte son los planes de áreas. Está lo que cada docente ha querido de su área. Y es desde allí donde se genera la transformación eh, utilizando estos recursos. Agradezco la atención prestada y debajo del video, perdón, debajo del video van a encontrar los enlaces de lo que acabamos de mirar en mi cuadro comparativo. Felicidades.